esta sección, aprendiendo de quien sabe, tengo a un magnífico amigo. Hace 30 años, John, que nos conocemos. John Larrabeiti. Muy buenos días. Ya son 30. 30 años. Va a hacer 30 años probablemente el año que viene. Sí. Y nos conocemos también que he querido, muchas de las conversaciones que hemos tenido siempre en privado, he querido compartirlas, ¿no? Y compartirlas con nuestros seguidores, con nuestros oyentes. Y una de ellas es un poco la que venimos teniendo estos días acerca del nuevo rol de los directivos, ¿no? en las empresas. John Larrabeiti tiene un mundo de años trabajando en temas de consultoría, con temas de formación, ha estado en puestos directivos en empresas relevantes, últimamente ligado al mercado inmobiliario, tuvo su propia consultora de ejecución, trabajó en Latinoamérica, trabajó en Perú, trabajó en Chile, en México muchos años. Y, por tanto, tiene esa mirada global que yo creo, si no me equivoco, John, que tienen que empezar a tener los directivos si no la tienen ya, ¿no? Sí, yo creo que al final lo que tú dices, o sea, esto yo reconozco que hace 20 años, cuando empecé a ir por Latinoamérica y a trabajar, pues era como muy asombrado, ¿no?, el tener esa visión global. Hoy en día cualquier directivo tiene que tener esa visión global. Lo que pasa en un lado del charco tienes que saberlo en tiempo real. O sea, ya el mundo está globalizado. Las cosas que pasan en un sitio las tienes que conocer en otro, eso no cabe Bueno, duda. quizá hace años eso era más complicado porque la comunicación no fluía y a lo mejor tardaba un tiempo, a lo mejor tenía que viajar a alguien, verlo, tomarse unas notas, llevarlo, intentarlo replicar, pero con el recuerdo que le había dejado. Hoy estamos just in time, estamos en tiempo real y esto tarda segundos, ¿no? Cuando no es indistinto el sitio donde se produce, ¿no? Porque hay tendencias también que están pasando en Europa que se adoptan en este lado inmediatamente o en Asia, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es. Oye, ¿qué características tiene? Estábamos hablando sobre los nuevos líderes, ¿no? ¿Qué características crees que tiene que tener un buen líder para estar en una empresa o al revés? ¿O qué características en qué características tiene que pensar una empresa para tener buenos directivos en este momento? ¿Qué tiene que tener un buen directivo? Hombre, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque cada vez yo creo que las empresas se vuelven más exigentes e incluso en algún momento hemos pecado en querer tener el directivo 10. Y el directivo 10 en todo. O sea, tiene que ser bueno técnicamente en lo que hace, tiene que ser bueno en personas, tiene que ser motivador, tiene que conseguir resultados y sinceramente yo creo que eso es una utopía. O sea, al final, desde luego, uno es bueno en lo que hace, pero tiene que tener ahora mismo una visión un poco más global que la que había antes. O sea, yo creo que el directivo de hoy no puede estar con esa visión de trabajar en mi nicho. Esa visión que hoy en día todavía se ve de ese no es mi problema, ese no es mi objetivo. Yo me dedico a esto. Lo que pasa en otros lados, conmigo no va. Yo esa visión creo que puede producir resultados a muy corto plazo, pero destroza la empresa a largo plazo. O sea, yo considero que hoy en día el directivo tiene que tener una visión global de qué es lo que pasa en la compañía. Tiene que atender más las solicitudes del cliente interno. Tiene que saber más que depende de otros departamentos para hacer bien su trabajo. Alguien que esté en comercial depende de operaciones, o depende de una fábrica, o depende de un postventa, o depende de un financiero. O sea, es que muchas veces estamos diciendo, no, es que este es financiero. Sí, pero si no hace bien su trabajo, a lo mejor no tienes con qué pagar el objetivo o los bonus que estás diciendo a tu gente que vas a pagar. O sea, al final tiene que haber una sincronización entre los equipos directivos mucho más allá del puesto que ocupan. En cierto modo, esto es un cambio que ya se venía dando, probablemente esto lo vaya a acelerar, pero es verdad que yo provengo de una concepción del directivo más generalista que especialista, en el sentido de que es verdad que todos tenemos una especialización o más o menos un campo fuerte, pero para eso están los técnicos. O sea, al final un buen directivo tiene que
conocer de su área, pero también tiene que tener pues esto que estabas apuntando, ¿no? El comercial, por agarrarme de tu ejemplo. El comercial, pues tiene que saber de finanzas. Hoy ya no puedo decir, no, el Excel esto es una cosa del financiero. No, no, tú tienes que hacer tu Claro. budget, tienes que hacer tu previsión, tienes que mirar desajustes, tienes que sacar indicadores, tienes que tener OKRs, KPIs, como lo quieras llamar, ¿no? Tienes que tener indicadores y para eso te tienes que... Oiga, no es verdad que usted no puede estar disociado de los números, ¿no? Pero también tienes que saber de recursos humanos y también tienes que saber de legal y también tienes que saber... Yo creo que hoy se requieren directivos no solamente más globales, sino más generalistas, ¿no? Que puedan abarcar, incluso porque también ahora, y no sé cuánto de familiarizado hayas estado en la implementación en equipos Agile, pero ahora que se ha Sí, puesto esto muy de moda, al final lo que haces es un proyecto, con una serie de entregables, una serie de rallies y ahí trabajan totalmente. gente de todas las áreas, ¿no? Claro, es que de eso se trata. Al final, un directivo, ya hoy en día no se concibe que un directivo esté trabajando solo en un vertical, en su vertical. O sea, y tampoco se concibe que un directivo se junte con otros directivos simplemente porque tienen un comité de dirección. No, es que el directivo de hoy en día tiene que trabajar en vertical y en transversal. Tiene que estar trabajando de la mano con otros directores de áreas tan diversas que hagan fluir la organización. Ujú. O sea, al final todos sumamos en la organización y lo que hace una persona que está detrás de un escritorio es tan importante como es que está de cara al cliente. O sea, al final, si no, la rueda no funciona. Y el que no funcione durante un tiempo determinado se puede tapar con 4 parches. Pero hoy en día estamos creando organizaciones o queremos crear organizaciones que puedan vivir a las crisis que estamos teniendo. Y eso requiere una madurez directiva y una madurez de trabajador que hasta ahora yo creo que no hemos sido conscientes de que teníamos que tenerla. Bueno, al final yo creo que esta crisis, si algo nos va a traer, va a ser eso, ¿no? Destacar y poner en valor a aquellos directivos que han tenido más recursos, más herramientas, Sí, más skills, ¿no? Que han podido tener esta capacidad, esta flexibilidad sin tener que estar pensando a ver si me autorizan, a ver si alguien lo ve, sino, oye, en tiempos de incertidumbre tomo la decisión. ¿Por qué? Porque sé de esto, porque sé de esto, porque sé de esto, y cuantas más herramientas, obviamente vas a poder hacer mejor uso de ellas y vas a poder salir adelante que otros que estén más limitados, ¿no? claro, pero, o sea, ahí totalmente de acuerdo contigo y viendo organizaciones o viendo lo que pasa ahora mismo en el mundo empresarial, uno muchas veces se pregunta hasta qué punto estamos siendo valientes. O sea, hasta qué punto soy capaz de poder hablar de una forma tranquila con otro directivo diciéndole que en la organización tenemos un problema. No que en tu departamento tienes un problema, ni en que en mi departamento hay un problema, sino que tenemos un problema. O sea, para mí esa madurez directiva es totalmente necesaria, una visión más de conjunto. Y sin embargo, cuando escarbas un poco en el clima de muchas organizaciones, te das cuenta que toda organización tiene sus pequeñas miserias, ¿no? Y que en el fondo tenemos que ser conscientes de que hay que derribarlas. O sea, cada vez hay que trabajar más a la par en vertical y en transversal. Bueno, pero fíjate, eso requiere, y es algo que también hemos hablado nosotros en alguna ocasión privada, requiere de este cambio cultural que estamos trabajando ahora nosotros con las empresas, ¿no? O sea, al final tú puedes diseñar una buena estrategia, tú puedes diseñar un nuevo organigrama, tú puedes diseñar una nueva forma unos nuevos procesos, pero si la cultura aún sigue siendo de silos, sigue siendo de mi espacio, sigue siendo de no te metas en mi espacio porque yo no me voy a meter en el tuyo, pues es muy difícil que eso cale, ¿no? O sea, ¿qué va primero? No hay que trabajar primero este ser conscientes, este saber que lo que ya estuvo y ahora toca hacer otras cosas. O sea, no cabe trabajar antes en los usos, costumbres, en todo lo que compone la cultura antes de implementar ningún cambio, porque si no está abocado al fracaso, es mi punto de vista. No, 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 y estoy totalmente de acuerdo, porque al final te das cuenta que todas las buenas intenciones, si no tienen un buen caldo de cultivo, o sea, mueren. Y, o sea, tú cuando ves empresas que trabajan mucho lo que yo llamo las 3 Cs, la comunicación, que lo que hace es generar confianza. Cuanto más
cuando tienes una comunicación abierta con las gentes, mostrando tu vulnerabilidad y mostrando tus inquietudes, consigues mantener en otro confianza. Y si tienes confianza, puedes conseguir compromiso. Para mí eso es fundamental. Y eso es Ujú, algo que se tiene que trabajar todos los días. Eso es ujú. algo que en el fondo tiene que haber una, como un decálogo, ¿no? De cosas que sí o sí pasan en esta organización. No que decimos que hacemos, no, no, que pasan. Que uno va allí y las cosas ocurren. Entonces, con eso sí generas el clima adecuado y la conciencia y el compromiso en las personas. Cuando tienes el compromiso de la gente, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Pero no lo que quieras tú en un concepto de manipulación, sino lo que quieras poner en común y decir, chicos, ¿y si le damos la vuelta a esto? Oye, ¿y qué habría que hacer? Oye, ¿y qué podemos hacer? Y lo pones en conjunto. Y entonces empiezas a dirigir a la gente, pero desde ese engagement que siempre decimos, ¿no? O sea, escucha. O sea, para mí, el escuchar, el plantear las cosas de forma distintas. Yo soy fanático de los pilotos. Yo ahora estoy en unos proyectos personales donde tengo ya clientes importantes y la forma de empezar ha sido siempre la misma. Oye, no hablemos de grandes presupuestos ni de grandes proyectos. Hagamos un piloto pequeño. Y en función de los resultados, seguimos o no seguimos. Pero al Bueno, final, esa es la filosofía del Agile, ¿no? Que antes se llamaba pilotos, totalmente, déjame que empecemos con algo, te doy un pequeño entregable y vamos corrigiendo sobre la marcha. Ahora eso se le ha puesto nombre, se llama Agile, se hacen rallies, se hacen entregas iterativas y sí, recurrentes y ya está. Pero en el fondo eso es lo de siempre, ¿no? Los experimentos con totalmente. gaseosa que decían nuestros abuelos. Totalmente, totalmente de acuerdo, y es así. Pero desde luego, lo que tú apuntabas antes, o sea, tienes que tener un clima adecuado y las personas con una voluntad y una actitud adecuada, con un compromiso de querer arrimar el hombro. Y Ujú, sobre todo en momentos difíciles, en momentos donde todo es abundancia, es muy fácil aportar el hombro. ujú. Son en los momentos complicados cuando hay que demostrarlo. John, quizá yo creo que por eso perfiles como el tuyo, personas con ese mix de unos cuantos años de experiencia, pero en diferentes áreas funcionales de la empresa, son tan atractivos en este momento, ¿no? Porque ahora ya no se ficha tanto, ya no se busca tanto a un directivo por su currículum, por lo que ya fue de especialista de bueno en lo suyo, sino porque tengan la capacidad en este momento de solucionar todos los problemas que aún no sabemos si existen, ¿no? Y de hecho, hablábamos que, 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 tú conoces casos como el tuyo de gente que está inventando profesiones, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y incluso hace poco una empresa me decía, oye, es que estamos buscando una persona para un puesto, pero es que ni siquiera tenemos nombre para el puesto. Y yo le decía, pero bueno, ¿y cuál es el problema? Dice, no, es que tiene que examinar lo que son los procesos, pero tiene que tener en cuenta la voz del cliente, ver exactamente cuáles son los datos que influyen en todo el journey, combinarlo para ver si marketing hace bien las cosas. Y digo, claro, o sea, en el fondo se tienen que inventar puestos que sean totalmente transversales en la organización, porque es como una gestión de proyecto, pero, pero que es muchísimo más larga que un proyecto en concreto. O sea, tú date cuenta que todas las organizaciones ahora estarán intentando maniobrar para poder adecuar la estrategia a lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso conlleva un cambio en todo, ¿no? En estrategia, en personas, en procesos. Y si lo vas a hacer por silos, no te va a funcionar. Tiene que haber como un director de orquesta que vaya coordinando que las cosas vayan sucediendo. Pero fíjate, por también apuntar sobre esto, ese director de orquesta tiene que tener esta capacidad para tocar esta partitura que tenemos en este momento entre manos. Pero mañana igual hay que tocar otra. Y lo que quieres es Totalmente, un director de orquesta que diga, ok, ahora ya pasamos de orquesta sinfónica a rock. Venga, me pongo, necesito 0, en ponerme a hacer rock. Y ahora toca jazz, totalmente. pues toca jazz. Y mañana y sin embargo veníamos un poco que el que era bueno con la música clásica, es que los fandangos no se le daban bien, ¿no? Totalmente. Por eso yo creo que cada vez es más necesario que sean perfiles, por supuesto tienen que tener esa capacidad técnica en lo que están dominando, pero que sean
muy favorecedor, que favorezcan mucho la colaboración entre departamentos, que puedan tranquilamente ser pequeños eslabones de unión, Ujú. que propicien el trabajo de equipo. Y estos son labores que, claro, hace poco una persona me decía, bueno, pero es que esa es la labor del CEO. Y yo le decía, no, el CEO está para otras cosas más importantes de la compañía. El CEO no puede estar en el día a día coordinando departamentos, y no hablamos de departamentos de N-1, es que a lo mejor tienes que coordinar departamentos que son puros de trinchera y que son operativos, que es donde las cosas suceden. Y ahí el CEO puede bajar un día o dos, pero hacen falta más direcciones que les puedes llamar de gestión del cambio, les puedes llamar de implementación de estrategia, llámalas como quieras, da igual. En el fondo son aceleradores de que ocurran las cosas en la compañía. Y claro, fíjate que ese puesto tiene que estar muy unido a recursos humanos, porque como decías, sin las personas no ocurren las cosas, Ujú. pero tiene que estar muy unido a todo lo que sea un departamento de operaciones, que es donde las cosas se cuecen. Tiene que estar muy unido a todo el departamento comercial de la compañía. Y tiene que estar muy unido al señor que hace que la empresa funcione, que es el cliente. Entonces, todo eso tienes que meter en una coctelera y decir de qué manera puede funcionar esto de la mejor manera posible. Nuevos retos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende, el programa online nacido de la colaboración de la doctora Vivian Vadillo y Raúl Castro, fundador de la consultora de personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Inventa tu nuevo futuro en depersonas.com/trasciende. Letra D, personas.com/trasciende. Planificando 2021, te proporcionamos conceptos, herramientas y soluciones para que puedas hacer de 2021 un año inmejorable. Descúbrelo en idea2021.com. Bueno, fíjate, has apuntado por un lado, a las áreas funcionales que tiene más o menos que dominar, que controlar, para ser ese catalizador, ese acelerador de procesos del que decías. Y también nos regalabas, te tomo aquí alguna nota, que tenía que ser permeable, que tenía que ser facilitadores y que tenían que consolidar el equipo. Pero Claro. hay algunos otros factores que yo creo que van a ser diferenciales hoy en un directivo. Y te dejo 2 o 3 de ellos, ¿no? Uno de ellos es pensamiento crítico analítico, ¿no? O sea, otro de ellos es ser innovador. Innovador ya no es, como decía un amigo mío en uno de los podcasts recientes que grabé, decía, mira, la innovación ya no es el tío de la uña fuera con la sandalia y que los pantalones y los pelos raros. No, no, la innovación tiene que estar en todo el ADN de las empresas en este momento, ¿no? Por tanto, tiene que tener ese pensamiento crítico analítico, tiene que tener esta innovación, tiene que saber tomar decisiones en incertidumbre, porque en certidumbre la sabemos tomar todos, ¿no? Pero en incertidumbre, como van a ser en el futuro que llega, entonces todo ese tipo de cosas son skills probablemente que se pueden entrenar, que es la buena noticia. Nadie viene con eso de serie, como puede pasar con el IQ. Se pueden entrenar y yo creo que eso está haciendo falta en las empresas, ¿no? Personas que Totalmente. no solamente lo implementen, sino que además lo traigan de serie. Y sé que además es tu caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, hoy en día contamos con una ventaja que antes no contábamos, que hoy tienes los datos que tú quieras. O sea, hoy puedes ahogarte en datos. Entonces ya no es solo el tener datos, sino saber cuáles son los datos que quieres tener. O sea, el trabajo está en preguntarle a control de gestión o preguntarle a las personas que tienen el dato, el decirle, oye, quiero que me saques este dato, quiero que me saques quién me está comprando, o mejor todavía, quién no me está comprando. Yo recuerdo un jefe que tuve, del que aprendí mucho, que cuando nos planteaba un reto y alguien decía, no, eso no se puede hacer, él siempre contestaba lo mismo. Dime de qué manera sí se podría hacer. Entonces, yo creo que el directivo de hoy en día se tiene que hacer las preguntas difíciles. Ya no es dime quién me compra y por qué.
No, dime por qué no me compran. No, es que o lo mejor, ¿qué tendríamos que hacer para que nos compraran, no? Claro. Y ya no es... No, es que mi público es juventud de 18 a 23 años. ¿Y qué tengo que hacer para que sea hombre maduro de 45 a 55? Entonces, ahí vienen lo que dices tú de innovación, ¿no? Replantearnos las cosas. Siempre llega un momento donde todos decimos que ya todo está inventado. Llega un momento donde dices, mira, ¿sabes qué? Es que ya es muy difícil generar nuevos negocios. No, es que ya es muy difícil que la compañía cambie y sacar nuevos productos. Pero ¿sabes cómo le llaman a eso en México? Flojera. Tú que has vivido allí, Flojera. ¿no? O sea, es mentira cochina. O sea, en el fondo te das cuenta que unas veces toca ser mucho más especialista. Otras veces toca el decir, oye, es que hay un nicho de mercado que no hemos tocado. O, oye, es que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, hay que replantearse todo eso todos los días para que surja la innovación y dedicarse a pensar. Es que hay que dedicarse a pensar. El directivo de hoy tiene que pensar y tiene que pensar bastante. Bueno, fíjate, ¿no será que no pueden pensar porque están en el micromanagement, porque están en la operación, porque están apagando fuegos? O sea, al final, y esto es muy de escuela de negocios, John, tú y yo lo hemos estudiado juntos, ¿no? Por un lado está toda la parte de la estrategia, que son la gente que tiene que mirar a ese corto o medio plazo que decíamos antes, ¿no? De 5 años, que ahora es como una eternidad, y a lo mejor es mirar cómo cubrimos el budget de este trimestre y cómo nos vamos al del siguiente, ¿no? Pero esta mirada un poquito más adelante. Y a partir de ahí está la táctica y luego está la operación. Pero muchas veces los directivos que vienen de la operación muchas veces se sienten en estas circunstancias mucho más apegados a cómo tengo que apagar el fuego de ahí abajo, porque yo sé cómo se apaga, ¿no? Y en eso es donde las empresas pierden el rumbo, porque pierden el guía, que es el que está llevando, el que está dirigiendo la nave, ¿no? Y se quedan solamente en apagar el fuego, ¿no? Y de repente cuando terminan de apagar el fuego, dicen, ¿y ahora dónde vamos? ¿No puede estar pasando un poco eso? Yo creo que eso está pasando, no cabe duda, y también creo que hay una... en muchos directivos, y generalizar siempre es malo, ¿vale? Pero yo creo que la situación que estamos viviendo está haciendo que la gente no sea tan valiente como tiene que serlo. Mejor virgencita me quedo como estoy. Mejor bajo al barro para que se vea que hago cosas. Mejor no me arriesgo, no vaya a ser que la cague. Y no me voy a poner en el umbrete con la que está cayendo. En riesgo, sí. Con esto no quiero decirte que todo el mundo sea así, porque conozco de verdad verdaderos valientes que están sacando organizaciones adelante a base de toma de decisiones y de correr riesgos. Pero lo que sí digo es que es fácil caer en la trampa. O sea, es fácil caer en la trampa diciendo, no, es que ahora toca apagar fuego y entonces bajo yo a apagar fuego. No, tú tienes que estar para ver que no vuelvan a ocurrir estos fuegos, no para apagar el de ahora. Exacto. No, entre otras cosas porque eso pasa, ¿eh? Fíjate que en organizaciones complejas como los hoteleros, que yo he estado trabajando durante muchos años, como sabes, mucha gente viene de la operación y por tanto cuando llega el momento del rush, que se dice en este lado, ¿no? Cuando viene el jaleo, la gente se baja un escalón y se pone a trabajar. Estoy hablando de mandos medios, ¿eh? Sí. Entonces, claro, me contaban algunos directivos, fíjate, al final tenemos a los meseros o a los camareros mejor pagados del mundo, porque son los propios jefes los que están haciendo su trabajo cuando de repente vienen el aluvión de gente, ¿no? Claro. Y eso produce otra cosa, ¿no? Eso es lo mismo que tú estabas apuntando, pero yo añado a eso. Y ocurre que encima el que tenía que hacerlo se queda sin trabajo, porque lo que dices, bueno, si lo está haciendo mi jefe, pues oye, él lo sabe hacer mejor que yo, adelante. Con lo cual, la situación no puede ser más perversa, ¿no? No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que de alguna manera hay que tener siempre un proyecto de mejora en marcha. O sea, ya no vale el decir, es que ya hicimos un año pasado. No, es que ya trabajamos con las personas hace 2 años. No, es que esto pasa a ser constante. O sea, los proyectos que tú haces en las empresas, las compañías tienen que darse cuenta que no es algo puntual que hay que hacer. O sea, no se trabaja para motivar a un equipo en 3 sesiones durante 3 meses y se les abandona 1 año y medio diciendo es que ya lo hicieron. O sea, y esto no es una forma de no, es el entrenamiento en los equipos, ¿sabes? Pero es que
es algo... Si tú quieres jugar la Champions y entrenas durante 4 días y luego ya estás durante 6 años sin que entrenen juntos, ¿no? Pero es que tienes que estar trabajándolo de forma continua. Claro, O sea, claro. Yo no te estoy diciendo que a lo mejor para esto que yo digo haya que cambiar los modelos de negocio o lo que tú quieras, porque a lo mejor para ciertas empresas es inasumible. Pero sí hay que trabajar de una forma constante. O sea, tú no puedes trabajar con un equipo directivo en 2 sesiones o en una sesión durante un año y luego que te digan es que ya lo hicimos. No, es que esto es algo que se trabaja a diario. Por eso creo que siempre hay que estar inmerso en un proyecto de mejora. Siempre tiene que haber un proyecto de mejora. Yo no sé si, bueno, imagino que seguirás viendo la televisión española cuando sacaban lo de en una cadena de televisión de 12 meses, 12 causas, ¿no? Uh-huh. Pues en el fondo era eso, era no quedarte nunca quieto, siempre tener un porqué. Y yo creo que en las organizaciones pasa lo mismo. Oye, ahora tenemos que trabajar más en equipo, perfecto. Y cuando acabemos, pues vamos a darle un poquito más al tema de la comunicación. Y cuando acabemos, pues vamos a trabajar un poquito más el tema del apoyo. O vamos a trabajar más el tema de pedir ayuda. O de arrimar el hombro. Es que hay infinidad de cosas que se pueden mejorar. Sí. No, y que forma parte del entrenamiento, y cuando los equipos están entrenados, pues desde luego juegan mucho mejor. John Larrabeiti, está acabando nuestro tiempo. No te quiero robar más tiempo, que sé que andas en muchos líos, pero antes de marcharnos, me gustaría que me dejaras algún titular. ¿En qué estás? ¿Qué proyectos tienes en marcha? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué pueden solicitar ayuda como consultor externo? Porque también esto es otra de las cosas. Muchas veces te metías para trabajar para una empresa o en un proyecto y abandonabas el resto de cosas. Y hoy en día se ha demostrado que puedes estar en varias cosas al tiempo y trabajando y aportando valor a varios clientes al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. O sea, al final uno puede estar haciendo varias cosas a la vez. No cabe duda que hay ciertos proyectos que te llevan una dedicación mucho más allá que otras. Pero uno puede tener ciertos frentes abiertos si tienes el equipo de personas que te pueden apoyar a ello, y sobre todo son cosas que tienes que ser muy honesto contigo mismo para decir, oye, ¿este bocadillo me lo puedo comer o no? Porque sí es cierto que en alguna ocasión uno piensa que puede llegar a todo y a veces no es cierto. Hay que tener esa dosis de realidad para decir, oye, exactamente cuántos proyectos puedo tener en marcha y que vayan funcionando bien. Y en ese sentido, pues estoy con un proyecto personal, trabajando en el sector inmobiliario, en un nicho determinado de clientes que hasta ahora ha sido como desatendido y que tienen su forma de trabajar, que eso todavía están haciendo. Y luego estoy trabajando para algunas empresas en ese rol de directivo transversal de trabajar en diferentes áreas de la compañía. Aparece la figura, no sé si probablemente, perdona que te haya interrumpido, aparece la figura del interim manager, ¿no? O sea, digamos, cobra un poco de fuerza, ¿no? Gente directivos que se ponen en tu compañía para un tiempo concreto, para un proceso concreto y desaparecen, y por tanto no cargas con ellos durante mucho tiempo. Sí, correcto. O sea, ese perfil está, bueno, siempre ha estado y siempre ha estado trabajando ahí, muy unido a lo que han sido compañías que han sido pues, adquiridas por fondos donde ponen su equipo directivo para trabajar, levantarla y demás, pero hay ciertas compañías ahora donde no encuentran el directivo que quieren y acuden a esta figura. No cabe duda que eso está así. Al final lo que estás buscando son profesionales que te ayuden a sacar el negocio adelante. Y lo que también creo es que si las organizaciones tienen ya una forma de hacer las cosas, una cultura determinada, uno no quiere coger a alguien que venga y se largue, ¿no? Al final uno quiere decir, oye, quiero que crezcas en casa, que te quedes en casa y que hagamos de esto de verdad un proyecto. Y en eso sí me gusta trabajar, en proyectos que van de larga duración, donde tienes que estar pensando en los resultados a medio, a corto y también a largo. Porque si es a corto, corres el peligro de hacer cualquier cosa por sacar las castañas del fuego. Pero si es a medio o a largo, ya le pones más cariño y te enamoras más de los proyectos. Tiene todo el sentido del mundo.
John Larraviti, ha sido un honor compartir esta conversación, este cafetito que me he tomado aquí contigo. Bueno, tú no sé, pero yo mi té me lo estoy tomando, ¿eh? Sí, ya sabes que es ese cafetito, y deberíamos implementarlo de vez en cuando más, ¿no? Hablando de temas que puedan ser de interés para otras personas que hoy están necesitando directivos como tú, con tu cabeza, con tu capacidad, con tu forma de hacer y sobre todo con tu experiencia internacional, que yo creo que hoy es una de las cosas más valiosas, ¿no? Así que te agradezco mucho tu tiempo y nada, nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias a ti por tus palabras, se nota que me quieres mucho y nada, cuando quieras pues seguimos charlando y conversando, que es un placer contigo. Te mando un abrazo fuerte, John. Gracias. Otro fuerte para ti. Hasta luego. Chao. Chao.